llegué acá por una historia de amor, en fines de 99, y aquí empezó mi historia uruguaya. Pero fue interesante porque la visa a Uruguay no estaba pudiendo conseguir en Armenia, porque el consulado era honorario, uruguayo honorario, y no sé qué problemas, porque todos los permisos venían desde Moscú, desde la embajada uruguaya de Moscú, y no sé por qué no llegaba. Entonces tuve oportunidad de ir a Francia, pasar un mes con mis primos y llevé la invitación a París, que me dieron en 2 días la visa. Lo interesante que era que ¿cómo se dice? El personal que me atendía en la embajada, en el consulado uruguayo de Francia, me hizo todas las preguntas, llenar formularios, por qué vas, dónde te quedas. Y uno como inmigrante trata de decir, no, estoy yendo a pasear, no me voy a quedar, para que te den la visa. Eh, me otorgaron la visa, dieron todo y me dice, y mira, los armenios de Uruguay tienen una muy buena imagen, familiares, trabajadores, gente de bien. Y si tú quieres quedarte, en la calle Misiones está la migración. Vas y haces los papeles para quedarte. Es que es algo interesante. Me calmaron ahí. Imagínate, yo de Armenia voy a un mes Francia, a París. Bueno, París, un mes, todo eso. Y nadie se imagina cómo es Latinoamérica. Entonces después de un mes te caes a Montevideo de los años 99, fines de 99. Muy chocante, muy chocante, porque no te imaginas nada, porque en las películas no ves sobre Uruguay, en noticias nada de Uruguay, o sea, nada. Mi imaginación era de algo europeo, entonces caigo acá, oh, fue un bajón, pero me recuperé rápido de esto, porque empecé a trabajar con una familia armenia, estuve muy ocupado, yendo, viniendo. Después, para conocer la ciudad, agarraba el mapa, caminaba por las calles, anotaba mi trayectoria, entraba en los negocios, hablaba con la gente, sentí una calidez muy especial. ¿Calidad? No, calidez. Calidez muy especial entre la gente. Nunca, nunca en ningún momento me sentí extranjero. Ni desde cuando llegué, que no sabía español, ni hasta ahora. Es como una aceptación, hasta ahora me conocen mucha gente, salgo a la calle, es como yo siempre hubiese vivido aquí. Es lo primero, un armenio es lo primero que hace, busca dónde está la iglesia, las escuelas, los centros comunitarios, entonces empecé a buscar, claro, enseguida me dijeron todos los lugares, fui y me presenté. Bueno, ya que me presenté primer año, en la escuela faltaba una maestra, me hicieron entrar como maestro primer año, de 4 y 5 años, clases. También una inclusión, ¿no? Tipo, vení, acá te aceptamos, vení, enseñanos. Y empecé a trabajar con esa familia armenia en un restaurante armenio, que también un intermedio, ¿no? De transición de un armenio que llega a Uruguay que no conoce nada para entrar a la sociedad, entonces un escalón más de facilidades. Sí, sí. Antes bueno, terminé la facultad de ingeniería, después fui 2 años al ejército, que es obligatorio. Después con unos franceses armamos una empresa de software y después me enamoré. No, intenté hacerlo, me pidieron 2 años más de estudios para revalidar todo eso. Y ya me había casado, tenía hijos, y un inmigrante necesita levantarse rápido. Se me ocurrió, como trabajaba en la gastronomía, empecé a ver qué es lo que hay, lo que no hay acá, entonces me propuse armar un trabajo con gastronomía y encontré cómo hacer el shawarma. Entonces ahora estamos con eso. Nunca pensé, pero
las cosas del destino, ¿no? Mi padre de Armenia se trasladan a Buenos Aires, Argentina. Él casi 40 años vivió en Argentina. Y después el amor a la patria de los abuelos y mi padre, mi padre con un mayorista, con un negocio mayorista muy próspero, pero deja todo y el amor a la patria lo hace volver. Mis padres se conocen por la causa de Lolita Torres, la mamá de Diego Torres. Eran amigos con mi padre. Entonces Lolita Torres ha tenido varios giros por la Unión Soviética, era muy querida. La visita de Armenia, mi padre la acompañaba como amiga y le hacía de traductor. Y la llevan a visitar la fábrica de coñac, que coñac armenio es muy famoso y muy bueno. Entonces mi madre allí hace de guía en la fábrica y ahí se conocen. Entonces, Lolita Torres hasta estuvo en mi casa, la recibimos, estuvo muy linda la velada. No, con su familia, con su hermano y sus padres. Vuelven, entonces a mí me pasa lo mismo, al revés. Pero también un factor interesante que cuando llego acá, muy desconocido todo, pero hay momentos que me siento en casa, porque mi padre mate tomaba. Español escuché toda la vida. Las cosas de gaucho, mi traje de disfraz en la escuela era gaucho, imagínate. Entonces habían cosas que también me hacían sentir en casa, no un lugar, ¿qué es eso? No. Habían las dos cosas. ¿Qué es eso? Y, mira, yo conozco, siento olores, aromas, yo qué sé. Era una cosa interesante, es algo, cuestión hablamos de migración de la gente, ¿no? Entonces el movimiento de la gente, uno va, viene, pero las historias se repiten, se revierten, yo qué sé, llevan los destinos para acá, para allá. Yo me hinchaba por Maradona en 83, era el campeón, sí. No sabes con mi padre cómo gritábamos en Armenia, nadie entendía por qué gritábamos. Yo copiaba a mi padre gritaba y yo gritaba. Mi padre jugaba muy bien el tablí, ¿conoces? Backgammon, y ganaba a todos. Y como ganaba a todos, le apodaron Maradona de Backgammon. Ahora menos, porque vino mi hermano con mi mamá, su familia, mis sobrinos. Pocos primos quedaron en Armenia, pocos amigos quedaron en Armenia, entonces es como hay un corte. Se abrieron las fronteras después de la caída de la Unión Soviética, y después de la situación de guerra, inestabilidad regional, geopolítica, un montón de factores que la gente empezó a buscar. Aparte del armenio está acostumbrado a ver dónde está mejor para ir. Casi en todos los países tengo algún amigo, pariente, entonces siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cosa? Bueno, con problemas de Ucrania tengo varios amigos ahí que todo el tiempo informándonos a ver cómo están, en qué podemos ayudar, apoyar. Tres veces, sí, o 4. Sí, última vez 2014, antes que llegara mi familia acá. Como después, cuando llegaron ya no es para, no hay un motivo sentimental, sí, de ver familia, esa cosa, sí. Una vuelta atrás vino mi hermano, le gustó lo amistoso de Uruguay, lo cálido de Uruguay, y para poder estar juntos y trabajar juntos. No, porque una parte de los armenios que vivían en el Imperio Otomano antes de los sucesos, o según la región, porque habían otras regiones que les tocaban esas atrocidades antes y otras no, pero como que había información de que algo puede pasar, y algunos por el miedo, por la preocupación del futuro, salieron antes. De la ciudad de Van, que mis orígenes son de Van, caminando llegaron a Armenia. En el camino algún pariente sí ha fallecido por enfermedades, pero directamente no ha tocado. Pero yo no sé, creo que lo sentimos, ¿viste? Dolor comunitario,
aunque no te toca, pero has escuchado tanto, has vivido historias, dolencias de otra gente que es un dolor comunitario que sientes, que sientes. Aparte, mis abuelos directos son de Van, entonces ellos no, yo no los vi, pero como mi papá se casó a los 54 años, mis abuelos directos eran de esa región que han dejado sus tierras. Entonces mi papá siempre contaba cosas, es como que muy cerca mío. Y el dolor es constante, el lamento, el dolor, la pérdida, esas cosas es constante. No es, gastronomía no es lo identificable para armenios. Pero yo creo que los armenios como una nación han tenido un sello grande de generar cultura mundial, una parte, ¿no? En ese sentido. Hay que ver en ese contexto a los armenios, porque al ser un pueblo milenario, lo que aporta a la cultura mundial es mucho más de lo que cada individuo, un grupo de comunidad puede hacer. Hay que ver más en la escala más grande esa cuestión de identificación. Como otros, pero una parte es generada por los armenios. Los armenios sufrieron tanto por pasar de los siglos porque fueron creadores de cultura, generadores de cultura y no de guerras ni de conquistas. Al tener su cultura propia no necesitaban ir a apoderarse de otras culturas para seguir siendo una nación, sino se creía internamente esta cuestión y por eso capaz que fuimos muy atacados. Mientras Armenia estaba viviendo en la Unión Soviética pudo levantar cabeza, sin contar las cosas negativas que la Unión Soviética ha tenido, ¿no? Pero ha tenido mucho más cuestiones favorables que negativas por poder avanzar en muchos aspectos. Educación, ciencia, cultura. Se construyó un país donde casas, infraestructura, todo. Antes de la Unión Soviética era todo muy precario. Para mí es una gran pérdida de no poder conservar los valores y las cosas buenas que obtuvimos en la Unión Soviética. Como que se abrieron las fronteras, ya está, vamos a borrar, pero no fue pensado, no pensaron bien qué hacer con todo eso, con esa libertad. A ver, ¿qué es lo que bueno nos dejamos, qué es lo que malo separamos, de qué aprendemos, de qué hacemos? Hasta que a las potencias mundiales nos sirva la cuestión armenia, no se va a solucionar. Bueno, hoy día vemos, está en el medio de cosas que pasan que, como siempre, ha sucedido. Los intereses de las potencias son cada vez más potentes. El que no tiene nada se queda sin nada. Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de una nación que preocupada por sobrevivir, por existir. Y las potencias hablan, como siempre hablan. Tengo 4 hijos. De primer matrimonio tengo de 21 y 18 años. Y segundo matrimonio con mellizos de casi 3 años. Muy interesante. Bueno, a las grandes, como estaba recién llegado de Armenia, les inculqué mucho lo armenio, hablan perfecto en armenio conmigo, aprendieron, ayudó mucho el colegio armenio. Iban a las danzas armenias, a los eventos de la comunidad, iban mucho, fueron 2 o 3 veces a Armenia,
sintieron mucho, aprendieron mucho y aman lo armenio. Pero como siempre les dije, ustedes nacieron en Uruguay, tienen que adoptar las cosas buenas de Uruguay y las cosas buenas de Armenia. Porque tienen doble identidad y tienen que ser doblemente ricos en valores y culturalmente y tradicionalmente y en todos los aspectos. Y los mellizos chiquitos también son bien frutos de mi decisión de sentirme bien en Uruguay. Porque un inmigrante vive un día difícil porque todos los días vive comparando. Esto lo tenía bien allá, esto es distinto allá que acá, esto es bien, esto es mal. Me di cuenta que estoy sufriendo años con esa lucha, esa visión. Entonces dije, no, basta, acá no. No, tengo que sentirme bien acá porque tengo dos hijas grandes acá y tengo que estar bien. Entonces pensé, ¿cómo un inmigrante se siente bien en una tierra nueva? Adoptando, sintiendo, viviendo la cultura de ese pueblo, ¿no? Porque ahí ves las expresiones y sentimientos de ese pueblo. Si los entiendes, compartes, vives bien. Entonces dije, ¿cómo hago? Y justo una de nuestras clientas me invitó a una clase de tango. Y dije, ¿yo bailar? No, por favor. Me insistió y porque por cuestiones comerciales, viste que hay que... La clienta quiere. Fui con ella y me enganché con tango. Me encantó lo que puedes sentir en esta expresión artística, ¿no? Me hizo bien. Bailé tango, encontré a mi esposa en el tango, la mamá de los mellizos, felizmente casados, criando los mellizos, y yo inculco a los dos lo mismo que a las grandes. Tienen que ser buenos armenios y tienen que ser buenos uruguayos.